El caso precisamente de Norberto Ronquillo, que inspiró a decenas de jóvenes de entre 15 y 30 años de edad, algunos con familiares o amigos de víctimas de secuestro, para hacer un texto y un video que ha circulado por redes sociales. En el video, posteado desde ayer al mediodía por Evidente, que en su cuenta de Facebook se define como una plataforma de noticias y contenidos originales, jóvenes que radican en México y en el extranjero piden poder salir de sus casas, rumbo a la escuela, al cine, al parque y poder regresar. Ya basta, se escucha una y otra vez en el video con la exigencia de paz, justicia y en lo que destacan que solo porque alguien que no conoces lo decidió, ya no regresas. Este es un fragmento del video. Queremos sentirnos seguros en este país, donde ser jóvenes con sueños, un estudiante, cantante, fotógrafo, científico, músico, deportista, emprendedor, alguien que se levanta a chingarle duro todos los días, alguien con talento y ganas de hacer de México un lugar mejor. Simplemente se esfuman, solo porque sí. Por todos los jóvenes que han sufrido esto, por todos los que nos están faltando, por todos los hijos de México que ya no están. Nos falta 1, 5, 43, 100, 500, 1000. Nos falta Norberto. Nos falta Norberto. Nos falta Norberto. nos falta Norberto. Nos falta Norberto.